Una región misteriosa, llena de enigmas y lugares ocultos. Encuentra Pokémon hasta la 7ª generación, con 2 grandes rivales. Todo en Pokémon Alabaster. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego un poquito diferente, Pokémon Alabaster, que tiene incluidas ya más de 20 horas de gameplay, algo que supera muchos otros juegos ya completos. Así que vayamos a ver las novedades, que es lo que habéis venido realmente. Pokémon Alabaster es un juego en inglés todavía en beta creado por Alababal, con 5 gimnasios disponibles y más de 20 horas de gameplay. Y es que si te gusta explorar, este juego te da la experiencia perfecta, con grandes novedades como gráficos y personajes que iremos viendo en esta review. Un juego inspirado en una región lejana del mundo Pokémon, con una gran variedad de Pokémon y lugares, que al final es lo bonito cuando jugamos. A mí al menos me encanta teletransportarme a otros mundos, donde conocer nuevos personajes, rivales y lugares, que al final es lo más importante de Pokémon. La verdad que ha sido toda una sorpresa y como siempre las traigo aquí al canal porque soy la better. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon y reviews, pues suscríbete con la campanita, que así me ayudas y así estarás al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Y eso sí, tenemos que llegar al menos a 500 likes para más reviews y cositas interesantes que sé que os gustan y lo vamos a conseguir. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, que si eres de los más rápidos en ver el vídeo me encontrarás en directo, así que vente cuando termines el vídeo. Además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, además de TikTok, también estoy en TikTok subiendo mierdas, así que yo que sé, mira todos los links en la descripción, así fácil y seguro. Y bueno, antes de nada, algo importante que tenéis que saber y siempre preguntáis, ¿este juego se va a poder jugar desde PC o Android? Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Pero bueno, sigamos con nuestra review, que aún no he dicho casi nada de Pokémon Alabaster, y es que quedan cositas importantes por mencionar, así que vamos con ello. Contaremos con Pokémon desde la 1ª generación hasta la 7ª generación, con mecánicas de la 7ª generación. Lo mejor es que tendremos nuevos movimientos añadidos, con 23 en total, que podremos utilizar en nuestra aventura. Una parte que me gustó es que contaremos con 2 rivales. Que ganes o pierdas, proseguirá la aventura. Por ello podemos predecir que estos rivales no van a ser tan sencillos de vencer. Como características y funciones contaremos con tipo hada y daño físico y especial, que siempre preguntáis. Además de música personalizada, que al final ayuda mucho en la aventura. Algo importante es que nuestra partida irá cambiando basándose en las decisiones que vayamos tomando. Creo que esta es una opción muy importante del juego, ya que muestra claramente que quiere ofrecer algo distinto. Y sí, tú mismo vas a cambiar el rumbo de tu aventura. Toda una región por explorar, donde puedes perder horas y horas, ya que es una de las grandes opciones que nos da este juego. Pero tampoco pienses que vas a ver todo vacío, porque no es así. Tendremos Pokémon, personajes y muchos lugares llamativos por encontrar. Así que no se va a quedar vacío el juego. Los gráficos, como ya has ido viendo, son estilo oro corazón, aunque un poquito más coloridos. Los personajes igual, también son muy redondeados en las cabezas y la verdad, quedan perfectos en su entorno. Y bueno, sobre los gráficos he de decir que se han incluido cambios dinámicos en el tiempo, que serán mucho más aleatorios para algunas áreas. Esta función me gusta ya que te dará más aleatoriedad a algunas zonas, que dentro de sus mecánicas de tiempo pueden cambiar en cualquier momento. Y ahora eso sí, vamos con la historia, que no se va a quedar atrás para nada. La región de Nihilego es conocida por ser el hogar de muchas de las mentes más grandes del mundo, con innumerables entrenadores, científicos y creadores de clase mundial. Sin embargo, independientemente de sus futuras carreras, se alienta a los niños que crecen en esta región a ir a la escuela para aprender y comprender la relación entre las personas y los Pokémon. Cualquiera que se gradúe antes de los 18 puede vagar por la región como entrenador para lograr una relación y comprensión más sólidas con los Pokémon.
Una vez que cumple los 18 años, generalmente se busca un trabajo. Y claro, ahí es donde muchos ya no pueden volver a ser entrenadores. Pero aquellos que pueden, generalmente se consideran modelos a seguir para la sociedad, y como tales, son los que los jóvenes aspiran a convertirse en guerreros también. Y bueno, yo qué sé, vamos con la palabra secreta. Pues esta vez tenéis que decirme cuál es vuestro repartir experiencia favorito y por qué, así por curiosidad. Sabéis que soy muy cotilla, así que ahí soltadme vuestros repartir experiencia favoritos. Pero bueno, vamos con mi opinión personal y datos adicionales que debo decir. Por ahora hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que por ahora el juego está abandonado. La última actualización fue en 2015, por lo que no creo que tengamos más actualizaciones. La beta 2 que tenemos, eso sí, tiene muchísimo contenido, ya que contaremos con 20 horas de partida y muchísimos lugares ocultos. Aunque sí, solo son 5 gimnasios. Creo que esto es un punto a su favor también, aunque es verdad que es muy improbable ver más actualizaciones en el futuro. Si ya hace 6 años que no lo ha actualizado, que no lo va a actualizar ya. Para muchos seguro que esto es una gran putada, pero te aseguro que si lo pruebas al final tendrás más diversión que otros juegos completos con menos contenido. Como digo, lleva 6 años sin actualización y yo no esperaría más novedades, ya que el autor seguramente esté casado con hijos y a punto de jubilarse. Bueno, tanto no, pero ya me entendéis. La verdad que yo te lo recomiendo, sobre todo si te gusta explorar y vivir nuevas aventuras, que al final es a lo que hemos venido. Tendremos Pokémon hasta la 7ª generación y sí, el autor quería añadir cositas como la 8ª generación y mega evoluciones, pero como digo, ya no creo que vengan esas actualizaciones. Puede que no lo termines, pero esas 20 horas de gameplay no te las va a quitar nadie, que yo creo que es lo importante. Si es así y ya lo has jugado, pues deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y así un link en todo el medio para que tengas info y descarga del juego con el link oficial del autor. Y ya sí que sí, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo.